Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro episodio número 8. ¡Qué emoción! Llevamos en nuestra semana número 8 de compartir un podcast cada semana. Hemos elegido el día martes para compartir con ustedes, ¿verdad? Pláticas de nuestra vida diaria, de lo que las mujeres muchas veces pasamos, y pues estamos en nuestro episodio número 8. Estoy muy contenta de que estemos aquí compartiendo este tiempo juntas. Gracias por estar aquí. Tal vez tú te encuentres manejando en estos momentos. Te pido que tengas cuidado mientras vas manejando, que disfrutes este trayecto mientras me escuches, mientras platicamos. Tal vez algunas de ustedes estén haciendo la comida, estén preparando el desayuno. Tal vez si me escuchas durante la mañana, algunas pueden estar limpiando su casa, o simplemente estás a punto de descansar y has decidido regalarte unos minutos y compartir aquí junto conmigo, y pues me da mucha alegría que podamos estar aquí. Yo también estoy en mi casa y estoy contenta de haber preparado este tema, porque yo sé que muchas de nosotras nos vamos a identificar, que este es uno de los propósitos de este podcast, ¿verdad? Que aprendamos juntas, crezcamos juntas y sigamos adelante con nuestro diario vivir. Y pues el tema de este podcast de esta semana es una pregunta, y la pregunta es, y el tema, ¿verdad? A su vez es: ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? Esto parece una pequeña palabra y pues lleva solamente 2 letras, N-O. ¿Por qué nos cuesta decir no? Pero qué difícil puede llegar a ser, ¿verdad? Aún aunque parezca ser una pequeña palabra, puede ser algo muy difícil. A veces decimos que sí cuando en realidad queremos decir no. Sí puedo, sí voy, sí lo hago, sí, no te preocupes. Y por dentro estamos muchas veces cansadas, saturadas, o simplemente ya no tenemos fuerzas y pensamos: hubiera dicho que no. Con el tiempo he entendido que muchas veces no decimos sí porque realmente podamos, sino porque tenemos miedo a lo que los demás vayan a pensar si respondemos diferente. Claro, no es en todos los casos, no todas las mujeres nos sentimos de la misma manera, pero la mayoría sí nos pasa esto. Te quiero compartir unos ejemplos, ¿verdad? Quiero compartir, cuando yo estaba preparando este podcast me hice una pregunta, que es: ¿cuántas veces he dicho sí solamente para evitar sentirme culpable? Y creo que muchas de nosotras hemos pasado por ahí, no porque seamos malas administrando nuestro tiempo, sino porque nuestro corazón muchas veces quiere quedar bien con todos, y ahí empieza un problema. Me gustaría compartir estos ejemplos, que yo sé que algunas de nosotras nos vamos a sentir identificadas, y en algunos de ellos pues nos han pasado, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Es, por ejemplo, imagínate que una amiga te llama y te dice: ¿me puedes ayudar con esto? Y tú ya tenías planes de descansar esa tarde, de leer tu Biblia, leer un libro, o simplemente de sentarte a tomar un café en paz, tranquila, sentada, relajada. Pero en lugar de decir hoy no puedo, respondes sí, claro, y mientras cuelgas el teléfono ya estás pensando: ay, ¿por qué le dije que sí otra vez? O sea, yo quería descansar, pero bueno, pues ya dijiste que sí y ahora hay que hacerlo. Otro ejemplo es cuando a veces algún familiar nos dice, o algún conocido, alguna amiga nos dice: ¿puedes cuidar a los niños un ratito? Y ese ratito muchas veces termina siendo toda la tarde o todo el día, y pues tú ya estabas, si era después de mediodía o algo, tal vez tú ya te encontrabas cansada, ya tenías otras cosas por hacer, pero dices que sí porque no quieres que piensen que eres egoísta, o que, ay, porque no puede, porque no quiere, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos: sí, está bien, yo te los cuido. Y pues ahí está a veces el resultado de que decimos: ay, ¿por qué no le dije que no podía? O simplemente a veces nos sentimos culpables, porque a veces cuando queremos descansar es cuando más nos cuesta decir que no, porque nos sentimos como: ¿cómo voy a descansar si esta persona necesita de mi ayuda? Bueno, al rato te voy a explicar qué pasa con esto. También hay otro ejemplo que muchas veces nos cuesta aún todavía más trabajo. Es como, por ejemplo, en la iglesia, cuando nos piden apoyar en una actividad, servir en un ministerio o encargarnos de algo más. Y aunque nuestro corazón ya está cansado, muchas veces pensamos: ¿cómo voy a decir que no si es para Dios? Entonces aceptamos, pero con el tiempo descubrimos que servir a Dios no significa decir que sí a todo.
también significa cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, ya que esto Dios nos lo dio para servir con alegría y no por obligación. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque también hay muchas personas que ¿verdad? Se les hace feo porque pues es para la iglesia, porque la hermana o el hermano nos está pidiendo este tipo de ayuda, pero Dios no quiere que ayudemos como por una obligación o por no poder decir que no. Dios quiere que podamos servir con un corazón alegre y dispuesto. Y pues bueno, estos son solo ejemplos. Tal vez te saqué alguna sonrisa, tal vez te ha pasado alguna de estas situaciones. Hay muchas situaciones en las cuales pudiéramos compartir. Tal vez te viste reflejada en alguno de ellos. Y si fue así, pues tranquila, no pasa nada. Creo que a todas en algún momento de nuestra vida hemos dicho que sí, aunque en realidad queríamos que fuera un no. Pero lo importante no es sentirnos mal por eso, sino aprender a crecer. No estamos aquí para juzgarnos por las decisiones que hemos tomado. Estamos aquí para crecer, como les decía al principio, para aprender y para permitir que Dios siga transformando nuestro corazón. Creo que una de las razones por las que nos cuesta decir que no es porque confundimos ser buenas personas con estar disponibles para todo el mundo. Pensamos que una buena esposa siempre puede, que una buena mamá nunca se cansa, que una buena amiga siempre debe de estar dispuesta, que una buena cristiana jamás rechaza una petición. Pero la realidad es que somos humanas, tenemos límites, tenemos emociones, tenemos un cuerpo que también necesita descansar. Y sobre todo reconozcamos que esos límites no nos hacen egoístas, nos hacen personas. Muchas veces el problema no es la palabra no, el problema es que sentimos muchas veces culpa después de haberla dicho. Nos imaginamos que la persona se va a enojar, que va a pensar que ya cambiamos, que ya no somos las mismas, que somos malas amigas, que ya no queremos ayudar y terminamos cargando responsabilidades que Dios nunca nos pidió cargar. Algo que también he aprendido en estos últimos años, porque no crean, a mí también me costaba mucho trabajo entenderlo, es que muchas veces cada sí que damos también significa un no para otra cosa. Cuando digo que sí a todo, quizás estamos diciendo no a descansar, no a mi familia, no a mi matrimonio, no a mi salud, no a mi tiempo con Dios, y eso me hizo reflexionar mucho. Espero que tú puedas pedirle a Dios que te ayude a pensar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, porque a veces creemos que estamos sirviendo a todos mientras lentamente dejamos de cuidarnos a nosotras mismas o de cuidar lo que es realmente importante. Recordemos que nunca es tarde para analizar en lo que estamos dejando a un lado o para después por decir que sí a donde necesitábamos decir que no. Como ya saben, el propósito de este podcast es que juntas aprendamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y a sus principios. Entonces, cuando preparaba esto que les estoy platicando, y sobre todo que yo me identifico mucho porque yo aún sigo aprendiendo a cuándo decir que no, que aquí hay algo que cambió mucho mi manera de pensar al ir a la palabra de Dios y recordar sobre que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nunca intentó agradar a todo el mundo. Había personas buscándolo, había necesidades, había enfermos, había multitudes, y aún así muchas veces Él se apartaba para orar, Él descansaba, no iba a todos los lugares. Jesús no respondía a todas las expectativas de la gente, y eso no significaba que Jesús amara menos, significaba que Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Creo que eso también nos enseña a nosotras que hay algo muy importante en nosotras, que tenemos que aprender cómo y cuándo decir que no, porque no porque lo que se nos pide o lo que queramos nosotros hacer sea bueno, significa que tengamos que hacerlo. Tal vez sí podemos hacerlo, tal vez sí lo hagamos, pero tal vez no en ese momento. Probablemente en algunas ocasiones podríamos hacerlo después. Muchas veces necesitaremos decir que no puedo por el momento, o en algunas ocasiones decir simplemente no quiero hacerlo. Y quiero decirte, aunque suene fuerte, ¿verdad?, que esto es posible sin sentirnos culpable. También quiero compartirte con mucho cariño que si hoy
tal vez te sientes cansada, si sientes que ya no puedes más, si últimamente te enojas por cosas pequeñas, si sientes que todo el mundo necesita algo de ti. Tal vez el problema no es que seas débil, tal vez es que llevas demasiado tiempo diciendo que sí cuando tu corazón necesitaba decir que no. Muchas veces las personas, pues me da pena decirlo, pero hay que decirlo, muchas veces las personas abusan porque dicen, no, es que ella siempre puede, o sea, ella siempre dice que sí, pero no, o sea, debe de haber un momento en el que tú pongas, se puede decir, un límite para decir, pero te lo pongas tú a ti misma de decir, bueno, hasta aquí, yo voy a ayudar cuando yo pueda, cuando yo me sienta capaz de hacerlo y el resultado va a ser aún mucho más favorable porque las cosas van a salir aún mucho más bonitas. Antes de terminar, me gustaría aclarar algo porque no me gustaría que este episodio se malinterprete o se entienda de manera equivocada. No les estoy diciendo, mujeres valiosas, que dejemos de servir. O sea, al contrario, creo que servir es una de las maneras más hermosas de demostrar el amor de Dios. Jesús mismo nos enseñó a servir con humildad y con amor. Tampoco les estoy diciendo que ahora pensemos solamente en nosotras. No es así. Como si los demás ya no importaran, no, tampoco eso no le agrada a Dios, o sea, que seamos personas egoístas y que solamente pensemos en nosotras. Ese no está siendo mi mensaje. Lo que sí quiero que me ayuden o que entiendan es que hay una gran diferencia entre servir por amor y vivir tratando de cumplir las expectativas de todo el mundo. Porque cuando vivimos queriendo quedar bien con todos, tarde o temprano terminamos agotadas. Empezamos a hacer las cosas con prisa, con cansancio, incluso con frustración. Y algo que al principio hacíamos con alegría, poco a poco se convierte en una carga. En muchas ocasiones pensamos que decir sí a todo nos convierte en mejores personas o incluso en mejores cristianas, pero la realidad es que Dios no nos llamó a hacer todo, nos llamó a ser obedientes a lo que Él nos pide. Y esas dos cosas no siempre es lo mismo. También he descubierto que poner límites saludables no significa amar menos. A veces poner un límite es precisamente la manera de cuidar las relaciones para que no crezca el resentimiento, el agotamiento o la frustración. Porque seamos sinceras, un sí dicho como por compromiso, mientras por dentro estábamos pensando ojalá hubiera dicho que no, termina pesando, o sea, se nos hace muy pesado y termina siendo más pesado que un no expresado con respeto y con amor. Muchas veces debemos aprender a poner límites. Este sería otro tema para otro episodio porque es tan extenso este tema acerca de poner límites, porque muchas veces confundimos en ponerle límites a las personas y no debe de ser así. Yo he aprendido que los límites nos los debemos de poner a nosotras mismas, pero más adelante hablaremos sobre ese tema. Recuerda que Dios nos invita a vivir con sabiduría, a cuidar el corazón que Él mismo nos dio, a reconocer que somos personas con límites, con emociones y con necesidad de descansar. Y eso no nos hace egoístas, nos hace humanas. Tal vez esta semana Dios está usando este episodio para recordarnos que no tenemos que cargar con todo. Está bien reconocer cuando ya no podemos, que está bien pedir ayuda, que está bien descansar y que también está bien decir que no cuando ese no nace de un corazón que quiere obedecer a Dios y cuidar lo que Él ha confiado. Quizás hay una conversación que llevas tiempo posponiendo, quizás hay un compromiso que aceptaste solo por miedo a decepcionar a alguien, o quizás simplemente necesitas darte permiso para respirar un poco y dejar de sentir culpa por no poder hacerlo todo. Recuerda esto, decir no a algo que no te corresponde muchas veces es decirle sí a aquello que Dios realmente puso en tus manos. Y cuando ese límite nace desde el amor, la sabiduría y la paz, puedes tener la tranquilidad de que no estás fallándole a nadie, al contrario, estás aprendiendo a vivir de una manera más sana, más libre, más cercana al propósito que Dios tiene para tu vida. Pues así es, mis mujeres valiosas, este tema puede ser muy extenso porque muchas veces pasamos por situaciones difíciles en las que muchas de las veces, a veces nos arrepentimos de haber dicho que sí
a situaciones que sabemos en el fondo de nuestro corazón que debíamos de haber dicho que no, pero pidámosle a Dios que nos ayude a discernir, a entender que primeramente cuando no es su propósito, ¿verdad? El que nosotros siempre estemos diciendo que sí a todo, porque tampoco es sabio como mujeres que somos. Nosotros debemos de tener prioridades, debemos de tener en orden esas prioridades. A mí me pasó hace como 2 o 3 años atrás. Todavía yo trabajaba en mi negocio de uñas. Para las que me conocen, yo duré casi 20 años con mi negocio de uñas, y yo recuerdo que mi hijo mediano, él estaba en el equipo de básquet, está en el equipo de básquetbol, y sus juegos, como yo trabajaba, yo ponía mis citas, ¿verdad? Y él me dijo, recuerda esa semana, mami, casi siempre en las temporadas los juegos son los martes y los viernes, pero esa semana recuerdo que él vino y me dijo, mami, el juego del viernes lo cambiaron para el jueves. Le dije, ok, hijo, está bien. Y yo cometí el error, primero que nada, de no haberlo puesto en mi agenda. Se me pasó por completo, y yo no recuerdo si fue el martes o el miércoles que me llama una clienta y me dice, Maru, que me urge que me hagas el relleno de mis uñas, que porque tengo una boda el viernes y quería que ver si me puedes atender el jueves. Total que yo le dije que sí. Esa persona trabajaba y salía después de las 5 del trabajo, y pues después del trabajo se iba a venir para acá. Los juegos de mi hijo eran a las 7, 6:30, 7. Y cuando transcurrieron las horas, se me vino a la mente y dije, ¿por qué le dije que sí podía, si yo necesitaba estar en el juego de mi hijo, que lo cambiaron para el jueves? Y le di tantas vueltas, pero ahora puedo decir que me arrepiento de, como les digo, el tema de haber dicho que sí cuando yo podía haber dicho que no, o tal vez haberle dicho, ¿sabes qué? Te puedo atender después del juego de mi hijo, después, no necesariamente dar tanta explicación, pero después de tal hora, ya cuando el juego se haya terminado. Pero mis mujeres valiosas, no lo hice, y pues ahora veo, a eso es a lo que me refiero cuando les digo que debemos de tener nuestras prioridades en orden. Ese día, ya cuando ella llegó, pues yo la atendí, hice un sí, y como les digo, cuando realmente quería decir no, sí, como quiera la atendí, pero pues les soy sincera, no la atendí con aquel gusto como siempre. Yo atendía a mis clientas porque yo amaba mi trabajo. Durante todo el tiempo que lo realicé, lo gozaba, lo disfrutaba, pero en ese momento mi corazón quería estar en el juego de mi hijo. Total que la atendí rápido, como les decía en el tema, que muchas veces actuamos con prisas, con la mente no ahí como debemos de estar, porque cuando hacemos las cosas debemos de hacerlas, si estamos haciendo un café, hacer el café excelentemente. Entonces esa tarde yo no trabajé excelente, para que me entiendan, porque mi mente estaba allá. Terminé, la despedí, casi que la corrí, y le dije, ya al último sí le dije, es que tengo que irme para el juego de mi hijo. Me fui, y mis mujeres, nunca voy a olvidar la carita de mi hijo cuando me vio, como yo interpreté su mirada, así como, hasta ahorita vas llegando, mami, esta se me hace en la garganta. Pero lo que voy es que tengamos mucho cuidado, pidamos mucho la guía de Dios, del Espíritu Santo, para que cuando nuestros sí sean dirigidos por Él, y que las cosas que vayamos a hacer sean hechas con excelencia, y que cuando tengamos que decir que no, simplemente lo hagamos, mis hermosas, porque no debemos de sentirnos culpables cuando nuestros no llevan amor de por medio, cuando nuestros no tienen una prioridad en que respaldarse. Y así es que pues quiero darles las gracias por acompañarme en este episodio una vez más de Valiosa Podcast. Si este tema tocó tu corazón, te pido que lo compartas con otras mujeres, compártelo en tus redes sociales. Tal vez haya alguien que necesita escuchar, que no tiene que cargar con todo. Y pues también me gustaría que esta semana se queden con esta pregunta, mediten durante la semana, escriban en su diario, en sus notas, en su cuaderno. Háganse esta pregunta y escriban sus respuestas. La pregunta es, ¿a qué cosas estoy diciendo sí cuando en realidad mi corazón necesita decir que no? Escriban sus respuestas, mediten en ella, y pídanle a Dios y al Espíritu Santo que las guíe y les enseñe a decir no cuando haya necesidad de hacerlo, pero hacerlo con amor y respeto. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que si
aún no te has inscrito a mi canal de YouTube, me gustaría mucho que lo hicieras y así pudieras recibir mucho más contenido como este. También te invito a unirte a nuestro reto de leer la Biblia con propósito en un año. Ahí mismo en mi canal de YouTube encontrarás la playlist de la lectura diaria. Empezamos el 1 de julio, ya llevamos 28, 29 días leyendo. Te invito a escuchar los devocionales diarios que también se encuentran ahí en este canal. Estoy segura serán de mucha bendición a tu vida. Y si aún no tienes mi libro titulado Valiosa, te dejaré el enlace aquí abajo si gustas obtenerlo. Ya está disponible en Amazon. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda que siempre eres una mujer valiosa, creada con propósito y profundamente amada por Dios. Las quiero mucho. Bendiciones. Adiós. Nos vemos la próxima semana.